Bueno, siguiendo un poco con el tema como veníamos desarrollando, eh, eh, nosotros estábamos más que nada analizando cuáles eran esas ideas que Saint-Simon desarrolló a partir de 1814 y que fueron de alguna manera después reclamadas, ¿no? por otros autores. Acá, digamos, lo que yo le decía de lo de Comte, etcétera, ¿no? Comte o algún discípulo, otro discípulo que también, Thierry, digamos que también es otro de los que intervienen en esta cuestión del desarrollo del positivismo, ¿no? Es un discípulo de menor nivel que Comte, ¿no? A nivel de, quiero decir, de desarrollo escrito y aparte como conocido por la academia en el siglo XX. Eh, los temas, por ejemplo, son el industrialismo, el internacionalismo, ¿no? Bueno, el positivismo, que ya lo hemos nombrado, eh, y la idea original de la nueva religión, o sea, la idea de la necesidad de construir una nueva religión. Esos son como cuatro cuestiones que fueron disputadas de alguna manera por otros autores, ¿sí? Fundamentalmente por Comte y sus discípulos, Thierry, etc. Eh, Después esta idea de internacionalismo también fue tomada claramente por el movimiento socialista, ¿no? O sea, pacifista del siglo XIX, ejemplos, ¿no? Este, Disculpe, se me cortó. ¿Cómo dijo? no, El decía que, inter... por ejemplo, el tema del internacionalismo, ¿no? Fue un tema también, digamos, eh, muy tratado luego por los socialistas, ¿sí? Eh, y los pacifistas, los socialistas están muy ligados, ¿no? En el siglo XIX, hasta el extremo principio del siglo XX, que fue la gran ruptura del socialismo alemán, el Partido Socialista Alemán. Socialdemócrata Alemán, que era el partido socialista más grande del mundo, que por, por la cuestión del internacionalismo y el pacifismo, se rompe la unidad del Partido Socialdemócrata Alemán y unos están a favor de la guerra, votan las leyes para poder presupuestar la guerra, y otro sector dice que eso es ser, va en contra de la historia, digamos, que tiene el movimiento socialista de ser internacionalista y pacifista, y eso provoca un gran quiebre en el movimiento socialista en la Segunda Internacional, ¿no? Para dar un ejemplo, digo, respecto a este término internacionalismo, que es un término muy interesante, y de nueva religión, que nosotros vamos a también a desarrollar un poquito más adelante. ¿En qué términos plantea Saint-Simon esta idea de internacionalismo? Eh, bueno, después otro tema es, pues Saint-Simon tiene elementos que lo hacen ser un pensador también conservador en algún punto, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre, por ejemplo, Maistre, Bonal, que son los que nosotros nombramos la clase pasada, ¿sí? ¿Qué diferencias tiene con Saint-Simon? Saint-Simon lo que hace es, tiene una mirada mucho más benevolente respecto a la Edad Media. O sea, trata de encontrarle aspectos positivos a la Edad Media, ¿no? ¿Qué elementos? Se tiene una mirada más, como más abarcativa de lo que fue la Edad Media, ¿no? De cómo fue tratada por el iluminismo, ¿no? El iluminismo, el racionalismo del siglo XVIII trató, digamos, a todo lo que era el pensamiento del antiguo régimen, el pensamiento monárquico de la Edad Media, digamos, como oscurantismo, como algo totalmente negativo. Y lo que hace Saint-Simon dice, ojo, el medioevo logró cosas que son interesantes, por ejemplo, la unidad humana, a partir de la unificación de una forma de ver y de pensar y de vivir el mundo
que fue la religión católica, ¿sí? Por lo tanto, dice, bueno, eso es algo positivo, la localidad, o sea, la capacidad de recuperar los valores comunitarios, por ejemplo, ¿no? Son todas cosas que se recuerden de Nisbet, que Nisbet también las plantea, ¿no? O sea, las plantea en su idea de cómo se fue constituyendo, digamos, las ideas y elementos, ¿no? De la sociología, que recuerdan. ¿Mm? Bueno, entonces Saint-Simon dice, bueno, hay que recuperar, la Edad Media tiene cosas positivas, pero no podemos hacer lo mismo, no podemos volver a la Edad Media. Bueno, ahí está la diferencia, como no. O sea, los conservadores creen fervientemente que hay que volver a, a la monarquía, o sea, son los ideólogos del movimiento restaurador monárquico que intenta volver para atrás, frenar la revolución burguesa, y Saint-Simon no piensa exactamente así. O sea, de hecho, Saint-Simon jamás va a pensar de que se puede volver para atrás. Tiene un pensamiento etapista, como que y a su vez tiene una manera de ver la idea de progreso, que la humanidad va en etapas progresando hacia un futuro mejor. Esa idea lo lleva a no ser un conservador en todos los términos, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, esa es la gran diferencia que hay entre los conservadores y Saint-Simon, para dar un ejemplo, ¿no? Después vamos a ver la parte de cómo él piensa esta nueva religión que él dice que hay que recuperar, ¿sí? Para lograr el objetivo de esa sociedad industrial que tiene como proyecto utópico, ¿no? Hacia adelante, Saint-Simon. Después, otra cuestión a tener en cuenta es cómo es esto de la unidad de la sociedad. ¿Quiénes le otorgan unidad a la sociedad y qué relación tienen con las causas de la Revolución Francesa? ¿No? Es una pregunta. Ahí, digamos, ahí lo central para pensar es esa cuestión, la unidad social, ¿sí? La tiene que dar un sector social. Va a decir, Saint-Simon va a decir, bueno, en la Edad Media había un sector social que era el clero, ¿no? Que cumplían la función de intelectuales también, ¿sí? Porque recuerden que en la Edad Media o sea, el saber estaba centrado en los monasterios, en las iglesias, ¿no? O sea, de hecho, los primeros libros surgen de los monasterios, ¿no? O sea, ese saber, o sea, los sacerdotes no solamente eran sacerdotes, sino eran los intelectuales. De hecho, Newton era sacerdote, etc. O sea, hay muchos ejemplos para decir que, bueno, esa élite intelectual, digamos, en esta etapa, tiene que estar cubierta, ya no lo pueden hacer los clérigos, ya no lo pueden hacer la iglesia porque ya no cumple esa función, no lo puede cumplir. Entonces aparecen las intelectuales, o sea, el conocimiento científico, los representantes del conocimiento científico y los industriales, es la élite que van a ser los que van a generar esa unidad, ¿sí? ¿Sí? Porque dice que la unidad la da el saber, la comunidad de ideas, va a decir, ¿no? En otro momento. O sea, es la comunidad de ideas la que da unidad a las sociedades, ¿sí? O sea, los valores, las ideas son las que dan unidad a la sociedad. Entonces, lo que se perdió, por eso habla del caos, es que no hay unidad. Entonces hay que volver a la unidad. Y lo que hace falta es construir esa élite. Esa élite va a cumplir la función de dar unidad a esa sociedad. No sé si es claro este pensamiento, ¿sí? Pero en Saint-Simon es clarito, y después, bueno, eso se va a desarrollar después con otros términos, ¿no? La historia del pensamiento siglo XIX, siglo XX, ¿sí?
digamos, es para charlar a lo largo y tendido, pero no nos va a alcanzar el tema para desarrollar otros temas más de Saint-Simon. Pero esto es fundamental, digamos. Esa pregunta, digamos, la respuesta va por eso, se orienta por ese lado. ¿Sí? Bueno. Después, la estructura, ¿cómo explica Saint-Simon la estructura social? Bueno, Saint-Simon está interesante, digamos, de cómo va a... ¿Cómo va a pensar la estructura social Saint-Simon? Saint-Simon tiene como dos momentos en su desarrollo, donde en sus inicios él va a pensar la estructura más que nada de cómo se debería organizar la sociedad. Entonces, en un principio, él va a decir que la sociedad debería estar organizada en tres estamentos, ¿sí? Como una especie de tres, como uno podría decir, tres poderes. Es muy difícil poder entender porque tiene una cabeza muy loca, ¿no? Saint-Simon, hoy nosotros tenemos claramente, bueno, la democracia que tiene tres poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Él decía que había que armar como tres instancias de gobierno, ¿no? Donde distintos sectores deberían formar parte de estas tres instancias de gobierno. Entonces, es como pensar una sociedad que autogobernada por tecnócratas, una sociedad tecnocrática, claramente tecnocrática, pero pensada en tres sectores. Estos tres sectores, ¿sí? La primera estaba formada por los científicos, los artistas y los hombres de ideas liberales. O sea, uno puede decir, la primera sector es el sector que posee el conocimiento científico, ¿sí? Y las ideas nuevas, que son las ideas liberales, ¿sí? Este es el primer sector. El segundo sector lo forman los propietarios, que son los que quieren conservar el viejo orden, ¿sí? Los privilegios. Estos serían los aristócratas, los terratenientes, ¿sí? Los que no ven la necesidad y la posibilidad del desarrollo industrial, sino que, bueno, ese es el segundo grupo. Y el tercero está formado por, bueno, y los campesinos forman este sector también, ¿no? O sea, hay como una unidad entre el terrateniente y el campesino, como una unidad orgánica, que es el sector, ¿sí? Y el tercer grupo está formado por los que tienen el ideario de la igualdad, ¿sí? Bueno, y ahí, bueno, está mezclado, ahí está mezclado, digamos, qué sé yo, distintos sectores, ¿no? Pequeños burgueses, profesionales, los artesanos, ¿no? Te recuerdan los sans-culottes, ¿no? El sector artesano, digamos, que tenía ideas, ¿no? Ideas de igualdad, son los primeros que escriben un manifiesto de la igualdad, ¿no? Son ese sector que van a ser protos por el proletariado revolucionario, por decirlo, ¿no? Surge de ese grupo de artesanos. Bueno, pero después, más adelante, él en su pensamiento va a plantear otra manera de entender, digamos, cómo estructurar y cómo pensar la sociedad, cómo clasificar a la sociedad, cómo estructurarla. Él dice, bueno, que hay dos sectores. El sector ocioso, ¿sí? Lo llama la clase ociosa y la clase productiva. O sea que hace un resumen, ya no habla de tres sectores, sino que va a hablar de dos. Entonces, por un lado está la clase productiva, en la cual están los banqueros, los industriales, los científicos, los administradores y los obreros manuales. Todos ellos tienen intereses comunes. Fíjense la diversidad, ¿no? O sea, lo que yo decía de Marx, ¿no? La crítica que le hace Marx diciendo, acá él unió en una misma clase sectores que van a tener intereses contrapuestos y antagónicos con el desarrollo del capitalismo. Él los ubica como tienen los mismos intereses. Y después está la clase ociosa, que es esa clase que todavía quiere mantener sus privilegios y que son los terratenientes y el clero, básicamente, ¿sí? La nobleza y el clero. La aristocracia, la nobleza y el clero, ¿sí? Digamos, así piensa Saint-Simon cómo estructurar la sociedad, ¿sí? Después, la otra cuestión es
la relación que hace Saint-Simon entre sociedad y conocimiento, digamos. Y acá tiene mucho que ver con la pregunta que yo les hice, con la cuestión de esa unidad social, ¿no? Sociedad y conocimiento, él dice que la sociedad básicamente está constituida por una unidad de pensamiento, ¿sí? Una unidad del conocimiento, ¿sí? Y entonces lo que él dice es que, bueno, lo que hay que lograr es que ese progresismo del saber, esa idea del conocimiento que mira más allá de lo presente, está mirando el futuro, que es esa sociedad industrial, esa sociedad que está mirando, digamos, el desarrollo de las nuevas empresas, ¿no? La idea del desarrollo, la idea del libre mercado, todo eso que está presente en Saint-Simon, ¿sí? Todavía muy rudimentario, ¿sí? Pero eh, pero en el caso de Saint-Simon, él lo que dice es que, bueno, que esa élite lo que tiene que hacer es trabajar, digamos, para convencer al resto de la sociedad, digamos, para poder superar esos pensamientos retrógrados, esos pensamientos que se han quedado en el pasado. Entonces, esa es la relación, digamos, que Saint-Simon plantea entre sociedad y conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento es la capacidad que tiene una sociedad de poder pensarse y desarrollarse y pensarse en un desarrollo hacia adelante, ¿no? Esa es la visión que él tiene y de alguna manera es, digamos, eh, nos quedan 10 minutos. Vamos a tratar a ver si en estos 10 minutos podemos, si no llegamos, vemos si da para armar una clase más. Pero bueno, creo que por ahí podemos. Si yo apuro un poco, resumo un poquito. Eduardo, Sí, a mí me están llamando para comer. Ya, no sé si vuelven a hacer un Zoom, me uno. te están llamando para comer y no nos invitás a todos a Sí, comer. ya somos muchos. ¿Cómo vas a decir, Los te invitaré. invitan a comer y nosotros estamos acá con la panza vacía? Eso es una Ya me clavé atentado. una pizza y un sanguchito de salame, imagínate. Decile, escuchame, decile que te traigan el platito al lado de la computadora y seguís compartiendo la clase. Yo igual no veo, no los estoy viendo a todos, así que no me va a agarrar la idea. Pero bueno, sí, vos subiste, qué sé yo, no sé, Sí, sí, bueno, vuelvo a unirme. como puedas, bueno, hacer lo que puedas, qué sé yo. Nosotros también, hasta que podamos Sí, comer, sí, vamos sí. a hacer lo que podamos. Vamos a tratar de mantener el ayuno mientras tanto. Bueno, mate sí se puede, mate podemos. Bueno, sigamos, vamos a ver si Perdón, perdón. seguimos. No, no pasa nada, dale. Come tranquila. Lo que, digamos, la otra cuestión es la concepción de Saint-Simonian del desarrollo histórico. Acá, digamos, lo que Seitlin plantea es, y que yo coincido bastante, digamos, lo que él dice que no hay, no, o sea, que el Hegel en Alemania, que es contemporáneo a Saint-Simon, inclusive es un poquito más mayor que Saint-Simon, desarrolla ideas muy similares a las que Saint-Simon desarrolla en Francia. Seitlin dice que no hubo conexión, digamos, que lo hicieron de manera casual, cada uno por su cuenta, pero más o menos llegaron a la misma conclusión. El caso de Hegel, obviamente que desarrolló teóricamente, tiene mucho más desarrollo escrito, teórico que Saint-Simon. Saint-Simon, como les dije, él escribe folletos como grandes proyectos a desarrollar. No es un gran escritor como puede ser, bueno, el caso de Hegel, el caso de Marx, muchos, el mismo Comte escribe mucho, ¿sí? Saint-Simon no escribe poco. Pero tiene muchas ideas. Eso es lo que tiene Saint-Simon. Es un tipo plagado de ideas por desarrollar. ¿Sí? Entonces, él piensa que el desarrollo de la humanidad
va por etapas. El caso es paralelo con Hegel es porque Hegel dice que, bueno, la idea se va desarrollando de manera contradictoria, el devenir de la idea para llegar a la totalidad, o sea, esa sociedad del futuro, ¿no? Es la realización de la idea, va a decir Hegel, ¿no? En el devenir de la historia. O sea, en el futuro se va a realizar esa idea que se viene desplegando en etapas. Bueno, Saint-Simon va a decir parecido, va a decir, bueno, la sociedad va pasando de distintas etapas hasta llegar al presente, y ahí va, digamos, a plantear cuestiones muy parecidas a las que después Comte los va a desarrollar un poquito más digamos, que es las tres etapas en las que va de la humanidad para Comte, y para Saint-Simon las va a desarrollar, pero no tanto, las va a enunciar, ¿sí? Que es la etapa teológica, la etapa metafísica y la etapa positiva. Son tres momentos en los que pasa la humanidad, en el cual, digamos, él dice que la Revolución Francesa se quedó en la etapa metafísica, o sea, en la etapa de las ideas abstractas. Por eso dice que no concretó Perdón, ¿cuál es organización. la última? No te escuché. ¿Cómo? La última, ¿cuál era? Biológica, metafísica y la última. La última positiva o científica, ¿sí? Gracias. ¿Sí? Son las tres etapas en las que piensa, pero más o menos se parece a Hegel en el sentido que la etapa positiva es la realización de las dos primeras etapas que se realizan en la última, que es la etapa positivo-científica. ¿Por qué? Porque el conocimiento se aplica, científico se aplica, como conocimiento verificable, se aplica a la realidad, se conocen las leyes que manejan, digamos, el devenir histórico, el devenir social, y eso va a ayudar a llegar a la plenitud de la sociedad, que para Saint-Simon es la sociedad industrial. Bueno, esto es un poco la idea que decíamos del el concepto de desarrollo histórico, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la mirada de Saint-Simon respecto a la revolución? Eso ya lo dijimos, no lo voy a repetir, así que esa pregunta o esa idea la voy a pasar por alto porque ya la dije al inicio. Recuerden, cuando hablé del contexto, les dije en cuál era el concepto que tenía Saint-Simon respecto a la revolución, y no lo vamos a repetir por el tema del tiempo, ¿no? Que estamos a 4 minutos que se termine la clase, ¿sí? Después, la relación entre nueva sociedad, internacionalismo y espíritu industrial. Esa idea es muy importante. Para Saint-Simon, él dice que es como algo obvio que como la etapa nueva es de la sociedad necesita producir, y todos los países de Europa y del mundo van a empezar a producir. Entonces, para poder producir, no necesitamos la guerra, necesitamos la paz, porque en guerra no se puede producir ni se puede comerciar, ¿no? Porque la gente que produce tiene que ir a la guerra, entonces no tenemos cómo producir, ¿sí? Aparte, todos los gastos se generan, todo lo que la sociedad va a producir es para la guerra, no es para la... Bueno, entonces él dice que necesariamente, o sea, la sociedad industrial va a ser una sociedad que va a tender a la paz. O sea, cada país va a llegar a acordar con el otro y con todos los países, y se va a llegar a la paz. O sea, que el comercio, esto va a generar un comercio internacional en el cual va a generar, digamos, una cooperación, solidaridad y paz, que genera una situación internacional pacífica. Por eso es internacionalismo, ¿no? O sea, esa idea de que las sociedades se van a volver a pensar como una unidad a partir de esta nueva impronta que es el desarrollo industrial. Obviamente que ahí, digamos, es una aspiración que tuvo Saint-Simon, porque después quedó demostrado en el siglo XIX que lo que se fue profundizando fueron los nacionalismos. Digamos, él va a ser un fuerte crítico al nacionalismo, va a decir que la idea de patria, patriotismo, es propiciar el egoísmo humano, dice, ¿no? O sea,
o sea, los pueblos profundizan su visión narcisista, ¿sí? Por lo tanto, no va a decir eso, son palabras, digamos acá estamos aplicando un poquito a Freud, pero digo para entendernos, porque son palabras más nuestras, ¿no? No son palabras de San Simón, pero digo, un país se mira a sí mismo, ¿no? Eso es el nacionalismo, ¿no? Es decir, bueno, somos los mejores, somos esto, tenemos una bandera, ¿no? Toda esta idea, ¿no? de resaltar lo propio, en general se hace en contraposición de lo extranjero, de lo otro. Entonces, esto es lo que él dice, San Simón dice, bueno, esto es lo que propicia es el egoísmo, o sea, el egoísmo humano. Entonces, lo que hay que luchar es para evitar este patriotismo y estos nacionalismos. Bueno, obviamente que él lo que planteaba no fue así, digamos. Tenemos un minuto, ¿sí? Nos van a quedar dos ideas fundamentales. Una es la idea de Dios, ¿no? Reemplazada por los sentimientos morales. Bueno, eso es fundamental. Por esto, digamos, cuando hablábamos de la búsqueda de la unidad del mundo a partir de tomar prestado de la Edad Media, él dice, bueno, lo que daba unidad era esa idea de Dios, ¿no? Ahora, bueno, lo reemplazamos por sentimientos morales. O sea, hay que construir nuevos sentimientos morales que tienen que ver con la filantropía, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con los valores cristianos, él dice, esos valores morales cristianos, esa ética, hay que reproducirla, pero no ya pensando en Dios, sino pensando en esos valores en sí mismos, una nueva moral universal. Por eso el nuevo